¿Qué tal amigos? Tengan ustedes un cordial saludo de Nuestra América Televisión para toda América Latina en su programa Voces de Nuestra América. El invitado en este día es el doctor Álvaro Gómez Jurado Garzón, concejal de Pasto, restaurador de bienes culturales, externado de Colombia, especialista en desarrollo regional, Universidad de Nariño, magíster, historia, UNAL y derecho de la Universidad Mariana. Es nuestro invitado en Voces de Nuestra América a través de su canal Nuestra América para toda América Latina. Doctor Álvaro Gómez Jurado Garzón, bienvenido a este canal y de una vez vamos haciéndole la pregunta respectiva. ¿Quién es Álvaro Gómez Jurado fuera de la política? Bienvenido. Bueno, Jaime, muchas gracias por esta invitación. Para mí es realmente un honor estar en Voces de Nuestra América Latina. Un cordial saludo, un fraternal saludo a toda América Latina, a Hispanoamérica en general. Y bueno, mi nombre es Álvaro José Gómez Jurado Garzón. Soy un colombiano oriundo de la ciudad de Pasto, en el suroccidente colombiano, en límites con la hermana República del Ecuador, en la región andina, que es la que se ha convertido en esa relación entrañable, en ese cruce de caminos a lo largo de nuestra cordillera andina con el resto de Latinoamérica. En mi formación, como usted bien lo ha mencionado, soy restaurador y conservador de antigüedades y obras de arte de la Universidad Externa de Colombia. Tengo una maestría en historia de la Universidad Nacional de Colombia y soy también abogado de la Universidad Mariana de nuestra ciudad de Pasto. Me desempeño actualmente como concejal del municipio por el Partido Conservador Colombiano, pero también hago parte de la Academia Nariñense de Historia. Soy docente de la Universidad de Nariño en áreas del patrimonio cultural, de la administración y la gestión de la cultura y la historia del arte. Soy autor de algunos libros que tienen que ver con nuestro patrimonio cultural, promotor de lo que hoy afortunadamente ha logrado el reconocimiento de patrimonio cultural de la humanidad de una técnica artesanal ancestral que es el barniz de Pasto, hoy reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y gestor cultural, autor, como lo he dicho, de algunos capítulos, algunos libros, y en los ratos libres, si se quiere, practico la pintura a la acuarela. Ese es fundamentalmente Álvaro José Gómez Jurado. Doctor Álvaro Gómez Jurado Garzón, ¿cómo ha sido su camino personal hasta llegar al Consejo de Paz? Bueno, Jaime, yo por muchos años he trabajado en temas sociales y culturales. Tuve la fortuna de desplazarme siendo joven a la capital de nuestra república, la ciudad de Bogotá. Fui admitido en la Universidad Externado de Colombia, de donde me titulé como restaurador. Posteriormente retorné a la ciudad de Pasto porque siempre consideré que era obligación como pastuso ser grato con mi ciudad y compartir aquí pues esa formación académica. Ya estando en Pasto, logré vincularme como docente de la Universidad de Nariño en la Facultad de Artes, de la cual también fui su secretario académico. Por muchos años he mantenido ese vínculo. Hoy, a través del Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas, CEILAT, sigo impartiendo mi cátedra sobre patrimonio cultural e historia del arte y paralelo a eso, pues he venido también muy vinculado a la práctica artística. He sido el autor de la exposición de acuarela en Pasto y hemos promovido junto a otro gran amigo, Santiago Rojas, la participación de el colectivo de acuarelistas de Pasto en el primer encuentro nacional de acuarelas. Precisamente hoy estamos organizando, ojalá se materialice, ese primer encuentro latinoamericano de acuarelistas en Pasto. Estamos buscando con la IWIS, con la International Watercolor Society,
tanto de Colombia como capítulos de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, lograr hacer a lo largo de este 2026 el primer encuentro de acuarelistas andinos latinoamericanos aquí en nuestra ciudad. Doctor Álvaro Gómez Jurado, ¿qué valores le inculcaron en su familia que hoy aplica en su vida política? Bueno, sobre todo el amor por la ciudad. Mi familia siempre ha sido protagonista política del departamento de Nariño. Mi bisabuelo fue gobernador de Nariño en 3 oportunidades, fue senador de la República, presidente del Congreso. Mi abuelo y mi padre fueron reconocidos juristas de nuestro departamento. Eh, Así que también se vincularon. Mire usted, mi abuelo era un excelente dibujante y hoy incluso dentro de mi material de estudio están sus libros de historia del arte. Mi padre, por su parte, un gran académico, un gran historiador, a pesar de que se desempeñaba como juez de la República, fue miembro de la Academia Nariñense de Historia y desde siempre se preocupó por temas tan importantes como los procesos fundacionales en el periodo de conquista y colonia. A ellos les debo pues ese amor por nuestra ciudad, por nuestro departamento, esa entrega incondicional en el desarrollo social y cultural de nuestra región, y esos valores pues los he recibido por parte de ellos. Obviamente mi madre, mi familia materna también un aporte importante en esos valores y principios que tienen que ver con el amor por la tierra, el trabajo honesto, la dedicación, y yo creo que eso es lo que hemos venido eh, sinceramente ofreciéndole a nuestra tierra. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha vivido como persona y cómo lo superó? Bueno, han sido muchos sucesos que hemos tenido que atravesar. Eh, la muerte de mi abuelo Francisco Garzón Tomás, mi abuelo materno, con quien tuve la bendición de crecer y recibir un ejemplo grandísimo. La muerte de mi padre también fue un golpe muy duro porque dejó un vacío muy grande en mi vida. Eh, Golpes muy duros también, debo reconocerlo, algo muy privado. Yo soy diabético insulino dependiente, y haber recibido esa noticia fue para mí un cambio muy abrupto en mi vida. Me exigió no solamente unos cambios de hábito sustanciales, sino también una afectación emocional muy grande. Yo creería que eso, pero también un golpe muy duro, podría decirse también el COVID-19, fue un golpe muy fuerte porque me distanció mucho de la gente. Yo me debo mucho a la comunidad, al trabajo social, a estar atendiendo personal y permanentemente a la gente. Eso me golpeó mucho porque me distanció el cambiar esa presencialidad, ese trato personal con la virtualidad, con la llamada telefónica, a veces esa impotencia de no tener la posibilidad de solucionarle los problemas a la gente, eso me afectó mucho. ¿Qué lo motivó a seguir en el servicio público? Yo creo que todos tenemos una responsabilidad con la comunidad. Nos debemos a nuestra ciudad, a nuestra patria, y la mejor forma de retribuirles a través del servicio. Y uno de los escenarios más adecuados que se me han permitido para poder cumplir con esa obligación social y política ha sido precisamente este ejercicio político. Y hoy como concejal creo que hemos venido cumpliendo con un muy buen papel desde el servicio público, desde la procura de la administración decorosa de los recursos públicos, y nos hemos destacado tal vez por eso. Yo digo que está muy mal que un servidor público deba vanagloriarse de un principio que debe ser inherente al servidor público, y es la honestidad, y eso creo que ha sido un factor importante que hemos venido promoviendo en esta vida pública. ¿Qué hace en su tiempo libre cuando no está trabajando? Bueno, yo me dedico a leer,
escribo artículos sobre la historia y a pintar, o, sobre todo pinto acuarelas. Ya han sido varias las exposiciones, como les he mencionado inicialmente, estamos promoviendo junto con Santiago Rojas y la IWIS Colombia, la International Watercolor Society de Capítulo Colombia, promoviendo el primer gran encuentro de acuarelistas latinoamericanos aquí en nuestra ciudad de Pasto. Y miren que tiene una trascendencia muy importante, Jaimito, usted que es un adepto de la cultura también, es en Pasto donde empieza y termina ese sistema vial andino Capacñán. Entonces, con muchísima satisfacción estamos promoviendo este esfuerzo, esperamos contar con el respaldo de la institucionalidad, tanto de la Gobernación de Nariño como la Alcaldía de Pasto, del Ministerio de Cultura, para lograr ese propósito tan hermoso, y es convertir a Pasto en esa capital de la pintura de la acuarela en Latinoamérica. Doctor Álvaro Gómez Jurado Garzón, ¿hay alguna experiencia de vida que haya marcado su forma de ver la ciudad de Pasto? Sí, Jaime, pues han sido varias, ¿no? Y yo debo ser muy sincero, y es eh, el mal ejercicio de la política, ¿no? El tergiversar la realidad, el confundir a la comunidad, al electoral, a la población electoral, perdón. Eso me ha marcado a mí muchísimo, porque ratifica un principio, y es hacer una política bien hecha, sobre todo una política sincera de cara a la realidad de lo que vive hoy nuestro municipio, pero también a la realidad de las posibilidades que tenemos nosotros de generar soluciones a problemas fundamentales en nuestra comunidad. A mí me parece que el ejercicio político desde el populismo harto daño nos ha venido haciendo en el territorio nacional, en Latinoamérica en general. Esos populismos, esos caudillismos le han estado haciendo un daño terrible a nuestro territorio y a nuestra región. Así que esa es una invitación y un llamado a que debemos desde siempre ejercer ese principio de realidad, de verdad, frente a la política. El engaño no le hace ningún bien a nuestra vida. Si usted no fuera concejal, ¿a qué se dedicaría? Bueno, al litigio como abogado que soy, pero sobre todo al ejercicio docente. A mí, si hay algo que me entusiasma, me llena la vida, es mi ejercicio docente, impartir mis clases de la administración del patrimonio cultural, de los proyectos de patrimonio y cultura, pero sobre todo de la historia del arte latinoamericana. Eso es lo que más me motiva, más me llena. Y obviamente, pues, a veces las aficiones son las que le, le, le satisfacen más a uno la vida, y mi afición como acuarelista ha sido una experiencia hermosísima. El año pasado precisamente tuvimos la oportunidad de participar por primera vez en el primer encuentro nacional de acuarelistas colombianos en Bogotá, perdón, en Cartagena. Y nosotros veníamos realizando ya la exposición de pintura a la acuarela en Pasto, y gracias a esa experiencia y generar ese contacto y ver cómo Pasto aporta a nivel nacional en la pintura a la acuarela con excelentes pintores acuarelistas, pues nos motivó a hacer una invitación importante, y por primera vez en nuestra ciudad contamos con la presencia de 12 pintores colombianos de talla nacional, de talla internacional, y con la participación de pintores ecuatorianos a la acuarela, que permitió precisamente darle un realce tan importante y motivar precisamente a la IWIS Colombia a que nos proponga a nosotros para que sea Pasto el escenario y el anfitrión del primer encuentro de acuarelistas latinoamericanos. Doctor Álvaro Gómez Jurado, ¿cómo evalúa la situación actual de la ciudad de Pasto en temas como empleo, seguridad y cultura? Bueno, innegablemente estamos atravesando unas circunstancias bastante difíciles, Jaime, muy adversas. El tema de la empleabilidad se ha visto muy afectada. La falta de empleos formales ha
generado un incremento considerable en la informalidad y en la ilegalidad. Esto afecta pues también la economía porque es un sustento que obviamente tiene que la persona generar para poder solventar las necesidades de su hogar, pero ante la falta de una empleabilidad formal, pues tenemos evasión de impuestos, tenemos una serie de irregularidades, por ejemplo, el transporte ilegal representado en el mototaxismo afecta también a la formalidad, al transporte legal, y precisamente en estos días llevábamos un debate en el Consejo sobre el transporte público en Pasto y su afectación generada por el incremento del mototaxismo, de la ilegalidad, eh, la falta de inversión por parte del Estado en el sector vivienda, que se ha venido configurando como uno de los sectores que más ofrece empleabilidad en Colombia y que obviamente al ver diezmada esa posibilidad de emplear más personal, pues se está agudizando la informalidad, la ilegalidad y la inseguridad. Es innegable que la inseguridad en Latinoamérica también se genera a raíz de la falta de fuentes de empleo formales. Ese es un reflejo que ha vivido nuestra ciudad últimamente y que está generando afectaciones en muchos otros sectores del país, de la ciudad, perdón. Y obviamente hoy lo vive el país. Eh, la cultura, lastimosamente, si no tenemos solventadas otras necesidades como el empleo, como la seguridad, como la salud, pues obviamente la cultura se va viendo también relegada porque ante estos gobiernos latinoamericanos no es una prioridad. Entonces las inversiones son muy cortas, son muy pocas y es importante reconocer que la cultura fortalece la identidad de los pueblos y un pueblo con una identidad sólida, consolidada, pues es mucho menos vulnerable. ¿Qué acciones, doctor Álvaro Gómez Jurado, qué acciones ha impulsado para fortalecer la cultura y el desarrollo regional? Bueno, Jaimito, mire, yo aprovecho esta gran oportunidad para comentarle a Latinoamérica en general que hemos promovido, como lo decía en principio, temas muy importantes que tienen que ver con nuestro carnaval de negros y blancos, nuestro sistema vial andino Capañán, la música del Pacífico Sur y ruta de la marimba, y hoy también el carnaval de negros y blancos. Son 4 patrimonios culturales de la humanidad que involucran a nuestra ciudad, pero sobre todo el barniz de Pasto porque es un aporte endémico de nuestra ciudad para el mundo entero. Soy autor de este libro, precisamente, se llama El barniz de Pasto como testimonio del mestizaje hispanoamericano en el suroccidente colombiano entre 1542 y 1777, un ejercicio académico pues investigativo muy importante, que fue un aporte también significativo para lograr esa declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad del Barniz de Pasto. A raíz de eso también, pues dentro de muchos otros artículos, el Museo de Arte Colonial del Ministerio de Cultura de Colombia publicó un libro que se llama Mindalaes. El Mindalae es una figura importante dentro de la sociedad de los indígenas pastos que habitan el norte del Ecuador y el sur de Nariño. El Mindala es el responsable de mantener esas relaciones culturales con otros pueblos indígenas, con la consecución de productos para la élite de la comunidad pasto, y por eso se le ha llamado Mindalas a este libro. Aquí hay un artículo muy lindo también que habla sobre el barniz de Pasto, pero en la tinta de cronistas científicos y viajeros entre el siglo XVI y el siglo XIX, porque desde los cronistas, desde científicos como Boussingal, como Humboldt, en la expedición botánica colombiana liderada por el sabio Mutis, e incluso en la comisión coreográfica liderada por Agustín Codazzi, hace mención del barniz de Pasto y habla de su significativa maravillación que le generaba a esos extranjeros
que atravesaban y surcaban los Andes suramericanos. Son dos de las publicaciones que he escrito y yo creo que la investigación científica, el escribir artículos, el poner al alcance del conocimiento de todos esa gran riqueza cultural, esa identidad cultural que tenemos los pastusos, ha hecho parte de esos aportes que creo han sido significativos a la cultura local. Bueno, finalmente, doctor Álvaro Gómez Jurado Garzón, ¿qué legado le gustaría dejar en su paso por el Consejo de Pasto? Bueno, primero, un buen trabajo desde este cuerpo colegiado, desde el Consejo Municipal, haber de pronto dejado un trabajo serio, un control político responsable, el haber sido autor y ponente de algunos proyectos de acuerdo en beneficio de la comunidad y sobre todo ser recordado, si ya se habla de un legado, Jaime, como un buen concejal que cumplió con el deber y ese voto de confianza que me ha dado la ciudadanía del municipio de Pasto para ser bien representados en el Consejo Municipal. Creo que he sido una voz que se ha escuchado en el Consejo, una voz que ha sido una, un llamado de atención también al respeto de la institucionalidad, al respeto de lo público, a la administración decorosa de los recursos públicos y creo que ese debe ser un legado importante que debe quedar en este consejo de nuestro municipio. Bueno, doctor Álvaro Gómez Jurado, muchísimas gracias por atender esta invitación de Voces de Nuestra América para toda la América Latina. Muchas gracias y le deseamos éxitos en el futuro. Les habló para ustedes su amigo de siempre, Jaime Aguirre Oliva, del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia. Saludos para todos los canales de Latinoamérica, canales lógicamente de cultura, desde acá, de esta capital del sur de Colombia.